alguien nos puede explicar mejor todo esto y alguien que sabe, el señor Gustavo Lázari. ¿Nos escuchás, Gustavo? ¿Cómo te va, Lucas, no? Lucas, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces, viejo? Encantado. Sí, te escucho. Acabamos de escuchar el video de la Odisea de la Bondiola. Es tu caso, ¿no? No solo mi caso, el caso de muchas pymes que además de la gratificante pero muy difícil tarea de competir en un mercado con las fuerzas privadas y con las dificultades naturales de cualquier mercado, que va desde el clima hasta la competencia, la dificultad de suministros, cosas propias del mercado, tenemos que llevar una mochila absolutamente innecesaria, que es, en el caso ese, por ejemplo, de transportar un producto alimenticio, cumplir con 23 trámites solo para moverlo, ¿no? Claro. Lo cual te revela dos cosas. Primero, que el legislador desconoce la Constitución, porque lo primero que hizo Alberdi en la Constitución fue abolir todo lo que es la aduana interior. Son los primeros artículos de la Constitución, claro. El 8, 9, 10 y 11. Y en segundo lugar, desconoce un tema básico, que cuanto vos más piedras le pones a la mochila de un mochilero, más lento va a caminar. Claro. Y el mejor negocio para el gobierno es que el mochilero camine rápido, que genere la mayor cantidad de riqueza posible para poder cobrar toda la que quiera, digamos, claro, ¿no? Pero vos fijate que el dato del año pasado, que terminó ahora, 2018, la recaudación crece menos que la inflación. Te muestra el peso de la mochila, en ese caso fiscal. O sea, claro, cuanto más impuestos pones, menos recaudación, es una cosa lógica. Y acá lo mismo, cuanto más regulaciones pones, el motor se mueve menos. Y bueno, en el caso, te lo describo en dos líneas, en el caso de transportar un alimento, son 23 documentos, porque ahora agregaron otro, eran 22 cuando escribí el artículo, y 4 de ellos son permisos previos antes de salir, que es de una gravedad conceptual terrible. No es que son requisitos informativos. O sea, una factura electrónica está diseñada como un permiso previo. La gente lo hace en los sistemas y uno cree que no es un permiso, pero es un permiso. Claro. Bueno, y así otros tantos. Y cada jurisdicción pone el suyo, todos se sienten con derecho a gravar a la actividad privada, y ahí tenemos el resultado de la Argentina, ¿no? Un país que no crece hace 10 años, un país que viene decreciendo en el ranking de PIB per cápita del mundo, de haber sido primero en 1895, somos el número 60, o sea que en 120 años estamos bajando un puesto cada 2 años, o sea, es un récord increíble, y un país que ha dejado de ser una promesa, o sea, un país que realmente se está empobreciendo a pasos agigantados. La pregunta acá de Maduro, ¿cómo salimos de esto? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar para empezar a cambiar todo esto? Te tirás la responsabilidad vos. No es tan difícil como parece. Para mí el primer día de una administración, que puede ser nueva o puede ser esta, puede ser el lunes que viene, hay que desarticular violentamente, drásticamente, no con violencia, drásticamente, las 3 mochilas que aquejan al sector privado. La mochila fiscal, la mochila regulatoria y la mochila de la imposición laboral no salarial. Lo podemos hacer de un decreto más para todas estas, si queremos dejar de todo esto, ¿viste? Te estamos perdiendo un poquito. Cosas que le ponemos estampitas, argentinos, la vela, bueno, dejémoslo, ¿no? Si queremos dejar la estructura como está, dejémoslo para lo que ya se está produciendo. Pero Argentina podría ser un régimen de libertad económica, de libertad de menores impuestos y de libertad regulatoria para las producciones que no se generan. Y te pongo un ejemplo con números claros. Hay 620.000 pymes en la Argentina. Vos preguntale a cada pyme por qué no contrata una persona, no 10, una. Sí. Y te va a decir que no le dan los impuestos, que no le da la regulación, que no le da el costo laboral. Bueno, ok, para esa persona nueva, bajar el impuesto, regulaciones y costos. ¿Está? Claro. Si cada pyme contrata una persona, en un periodo de 4 años, 6 por 4, 24, contrataste 2.400.000 personas. Resolviste el problema del desempleo y resolviste el problema de los nuevos chicos que se incorporan al mercado.
Y esto te lo hace una drástica medida. Lo que sí tienes que hacer es sacar la vaca sagrada. Pues si vos le decís, no, todo tiene que ser conforme a la ley fascista de Perón, el año 45, bueno, listo, chao, estamos como estamos. Pero para las nuevas producciones se puede hacer, es realmente muy sencillo. Claro. Y recién dijiste con violencia no, sino con virulencia, y me diste el pie, hablando de violencia y esos cambios violentos. Ayer tuiteaste sobre la situación en Cuba, 60 años después de la revolución violenta de cubana. ¿Cuál es tu opinión de la situación que se vive en la isla? Mirá, a ver, yo creo que la gente vota con los pies, ¿no? La mejor decisión, cuando ves una evolución de largo plazo, es va o no. Entonces, en países nefastos como Occidente, Estados Unidos, Europa, la gente quiere ir. Y pasa algo raro, la gente va a lugares donde la tratan mal, donde la tratan como inmigrante, como sudaca, donde no tiene los derechos adquiridos de los ciudadanos. Y sin embargo dice, no, acá tengo oportunidades y voy. Después de 60 años de Revolución Cubana, nadie quiere a Cuba. La gente se sigue yendo de Cuba. Con lo cual te muestras un fracaso económico, social y político brutal, lo que siempre me pareció extraño. No extraño, me parece de un cinismo y de una brutalidad y de una violencia terrible. Esa cuestión argentina, decir, no, Cuba es el mejor país del mundo, esa revolución, lo que titulaba ese diario nefasto, Tiempo Argentino, sí. Página 12, la revolución, le ganaron a los yanquis, pues ninguno de ellos iría 10 minutos. Hay una hipocresía, un cinismo. Ninguno se banca 3 minutos en el hambre cubana. Cristina se lavaba la boca hablando de Venezuela. Cristina no aguanta en Venezuela 10 minutos en un all inclusive. Entonces, esa hipocresía a mí siempre me exasperó. Y bueno, tuiteé con eso, ¿qué pasa en la Argentina? Que es tan hipócrita que festejamos un país con 90% de pobreza. Tal cual. O sea, en 60 años, y uno me contesta algo gracioso, no, bueno, pero vinieron de una dictadura de Batista. Flaco, si en 60 años tu mérito es estar un poquito mejor que la dictadura de Batista, pegate un tiro, flaco. O sea, son 60, no es que te hacen 2 años un poquito mejor, claro. En 60 años lo único que hiciste fue estar mejor que un régimen nefasto. Entonces, Cuba es la demostración del fracaso del comunismo y es la demostración del cinismo de la Argentina. Son las dos cosas que se demuestran a la vez. Tal cual. ¿David? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. David Saab te saluda. Mira, me quedé con un título... ¿Cómo te va? Me quedé con un título del año pasado bastante interesante. Dijiste, salir a buscar precio no es la solución, pero los controles tampoco. Recién cuando se inicia el programa siempre nosotros pasamos noticias, y acá la Universidad Nacional de Avellaneda hizo un excelente trabajo de qué porcentaje aumentaron los productos el año pasado. En total hubo un aumento del 64%. Y las cosas han aumentado, ¿viste? Un 244%, por ejemplo, la batata, la harina de trigo un 186%. O sea, aumentos exorbitantes. Nosotros acá en las periferias de La Plata tenemos muchos agricultores y siempre voy con el auto, ¿no?, a buscar precios de hortalizas. Vos fíjate que, por ejemplo, un cajón de tomate está saliendo 100 pesos, cuando el kilo de tomate te lo están vendiendo a 30 pesos, ¿no? Y o sea que el verdulero en la ciudad, ya vendiendo 3 kilos de tomates, está recuperando el cajón. Es un ejemplo sencillo de lo que te puedo dar, porque el resto es exactamente igual. Hay algo que está faltando en la Argentina: precios de referencias. Decime, ¿cómo solucionarías vos este tema? A ver, primero déjame hacer una pequeña aclaración. El consumidor individual no le queda otra que hacer el trabajo que haces vos, de buscar la mejor opción posible a la hora de comprar dentro de su tiempo, de su disponibilidad de auto o no auto, etcétera. Esa no es la solución, obviamente, para resolver la inflación, porque la inflación se encarga el Banco Central y el déficit fiscal, punto. Ahora, cuando tenemos alta tasa de inflación, se pierden todas las referencias de precio. Y pasa lo que estás viendo vos, que de pronto una taza de café en un bar es más caro que un kilo de carne en algún lugar. Entonces, yo también me quejo de eso en mi producción privada. Ahora, ¿qué ocurre?
primero no tenemos moneda. Como no tenemos moneda, los precios que revelan nuestra moneda son cualquier cosa, porque lo que no tenemos es algo que nos sirva como medio de cambio, que es la moneda. En segundo lugar, hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con la cuenta que vos con buena intención haces. Una cosa, son dos mercados distintos. Una cosa es ir a la quinta a comprar el cajón de tomate, otra cosa es ir al verdulero a comprar un kilo, porque hay un trabajo, hay un precio por ese servicio de bajar, de traer ese camión a la ciudad, porcionarlo, ponerlo a disposición a la hora que vos querés, etcétera. Todo eso tiene un precio. Y en el medio tenemos un Estado. Nunca nos olvidemos de eso. Porque si bien el verdulero puede no pagar ningún impuesto formalmente, por más que esté todo en negro, ponele en esa posición, el tipo pagó por todos los consumos que tuvo que hacer para ir a buscar el cajón de tomate y traerlo, el 50% de impuestos, entre combustible, ingresos brutos cruzados, laborales que se van pasando de lugar en lugar, de sector en sector. Entonces, Argentina tiene una distorsión brutal en que toda la carga impositiva la pusimos en los precios, que es una canallada de la política eso. Porque los países normales, los impuestos caen sobre las personas, y vos llegás a tu casa y tenés la boletita de impuestos, decís 10.000 malas palabras en colores, y te acordás del político y le exigís al político, loco, dame algo porque mira el impuesto que estoy pagando. En la Argentina creemos que no pagamos impuestos porque están metidos en los precios. Claro. El 50%, en realidad es el 45,9% de los precios de los alimentos son impuestos. El 50% del combustible es impuesto, el 50% de la gaseosa es impuesto. Y esto te da una pauta, que el sector privado, si bien los precios aumentaron, y eso ahora voy sobre eso, se puede hacer a costa que vemos los servicios que necesitamos. El problema es que le cargamos a ese sector privado una mochila que no la podemos llevar. Por eso hablábamos de desactivar las mochilas en forma inmediata. Ahora, no confundamos, algo muy típico en la economía, y más en un necesario, precios altos con inflación. Inflación es el crecimiento de los precios. Precios altos o precios distorsionados es porque nos falta competencia. Entonces vos lo que hiciste en ir a buscar el tomate a la quinta, en realidad agregaste competencia al sistema. ¿Está? El verdulero que dijo, che, loco, tengo un competidor, este tipo se está trayendo el cajón de tomate él. Voy a tener que bajar o moderar la suba, porque si no, no vendo nada. Si todos los consumidores hicieran eso, el verdulero se funde. Entonces, sin querer agregaste competencia, que es algo sano. A la Argentina le falta competencia. Le falta competencia porque no tenemos ni inversión en fábricas, ni inversión en comercios. Los comercios están cerrando, por lo tanto, los pocos que van quedando tienen pequeñas posiciones monopólicas, para llamarlo de alguna manera. Son competitivos, pero tienen reservas de mercado porque evidentemente compiten menos. Entonces, eso hace también que los precios sean un poco más altos. Argentina necesita mucha apertura y mucha competencia para que tener mejor referencias de precios. Lo peor que podemos hacer es que venga un iluminado moreno y diga los precios son estos, porque chao, son no, tampoco nos vayamos al extremo. Y faltan todos los productos. Tal cual. Gastón. Hola Gustavo, un gusto. Te quería preguntar, en vista de lo que padecimos el año anterior, una inflación de prácticamente el 50%, riesgo país por encima de los 800 puntos, una pobreza de 1/3, un desplome del PBI, desempleo por encima también del 10% en algunas regiones del país, ¿cómo ves la situación para este 2019 que está empezando y qué resumen podrías intuir a grandes rasgos del resto de este gobierno? Mirá, déjame dos líneas. Una, vamos por como dos vías, digamos, ¿no? El gobierno apuesta a que en el primer trimestre, en marzo, el fin de la campaña agrícola de muy buenos resultados, que los va a dar, porque en comparación a los resultados del año pasado, que hubo una sequía terrible, va a tener una mejor proyección. Eso va a alimentar la oferta de dólares, eso va a tranquilizar un poco supuestamente el mercado. Esa es la apuesta del gobierno. En ese escenario, el gobierno apuesta a que la inflación sea la mitad de este año que el año que viene y que el crecimiento sea de 1 punto, 1,5 puntos, muy mediocre, lindero a cero. Hay otros economistas, yo me incluyo en esta última percepción, que
que decimos que este año va a ser realmente muy difícil, que la cosecha no se va a sentir en materia de actividad y que la inflación puede ser mayor, porque Argentina sigue sin resolver su problema básico, que es la cuestión fiscal. Y hoy, dado el problema que tenemos de deuda, ahí poner el gobierno, la deuda no es culpa del gobierno, la deuda es culpa de un déficit fiscal que heredó y no supo bajar. O sea, si queremos echarle culpa del gobierno a este gobierno de la deuda es porque no bajó el déficit, no porque heredó el que heredó, ¿no? Ojo con eso. Sí. Pero bueno, hoy tenemos un stock de deuda que nos obliga a hacer un esfuerzo fiscal mayor. Ya el cero no alcanza. Entonces, acá estamos como en una familia. Adam Smith decía, lo que vale para un jefe de familia difícilmente deje de ser cierto para un jefe de Estado. Entonces, cuando tenemos un problema de gobierno, vamos a la familia, ¿qué pasa? Vos tenés una familia que gastaba más de lo que recaudaba. Si resolvía ese desequilibrio, se arreglaba. Bueno, ahora gastaba más de lo que recaudaba, pero se endeudó para pagar ese gasto. Con lo cual tiene que resolver el desequilibrio, pero además generar un superávit para pagar la deuda. Entonces, Argentina tiene hoy ese problema. Argentina necesita 3 puntos de superávit fiscal mínimo y tenemos 2 puntos de déficit. Tenemos un ajuste de 5 puntos del producto. Y eso es una baja de gastos brutal, porque para y paso hay que bajar impuestos. Entonces, los gobernadores que cada tanto se juntan, ahora están organizando recitales, estupideces, ¿no? Deberían juntarse, sí, muchachos, con el gobierno nacional, pongamos la barra en remojo, tenemos que bajar los gastos 5% del producto. Y hay que ser muy creativo, muy eficiente en lo social para no generar demasiado daño a quien se queda sin laburo, ver cómo se lo conseguimos en el sector privado, cómo atraemos inversión privada urgente, rápida. Y esto es un consenso que tiene que salir de gobernadores y de gobierno nacional que ni por las tapas están sentándose a hablar. La otra pregunta era, ¿qué opino de este gobierno? Mira, yo te hago una distinción. El gobierno anterior para mí es inanalizable, no entra en análisis. Es como, salvando las distancias, es como el estalinismo, el nazismo, que por la brutalidad que hicieron, yo no voy a analizar la política energética o de producción de hierro de Stalin. Me importa un soto, eso porque tipo fue un criminal brutal y no me entra en la cabeza analizarlo. Lo mismo con Hitler, no voy a analizar las autopistas de Hitler. Salvando las distancias, porque son distancias, no quiere decir que Cristina fue Hitler o Stalin, ¿no? Sí, sí. Salvando esa enorme distancia, el gobierno anterior fue una banda de ladrones que quiso gobernar, se tentó con gobernar. Normalmente los gobiernos de cualquier país del mundo son una banda de gobernantes, de políticos que se tientan con robar. Esto fue al revés. Ellos fueron ladrones que dijeron, uy, ¿qué hacemos? Y ya que estamos gobernados, nos queda otra. Entonces, es un gobierno que no entra en análisis. Fue malo en lo económico, fue un pésimo gobierno económico, fue el peor imaginable en la historia, porque para medir un gobierno hay que medir la oportunidad que tuvo. Es como un equipo de fútbol. Hacemos un equipo de fútbol y, loco, no te pueden cuestionar mucho porque a mí me sobran 25 kilos, listo, fuera de discusión. Entonces no puedo ni hablar. Pero si ponemos Messi, Ronaldo, Maradona en su mejor momento y te vas a la B y, loco, sos un desastre, algo mal hiciste, ¿está? Entonces, eso le pasó a Argentina. Argentina tuvo, en la época acá, tuvimos una posibilidad extraordinaria, superávit fiscal, tasa de interés cero, no pagábamos la deuda, los commodities en su máximo histórico del siglo, y sin embargo hicieron un desastre. Bueno, chao, entonces inanalizable. Pero además robaron, entonces no entra en discusión. Este gobierno es malo, pero analizable. ¿Qué significa? Yo voy a comparar este gobierno con De la Rúa, lo voy a comparar, si querés, con Menem, y lo voy a comparar con Alfonsín. Entran dentro del parámetro de análisis, ¿me explico? Si bien con Menem hubo muchos casos de corrupción, no tuvo la matriz del gobierno anterior. Es increíble que el gobierno anterior haya superado a Menem en corrupción, ¿no? Pero bueno, paréntesis. Este gobierno entra en análisis. En el análisis es un gobierno malo. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer, habiendo tenido 2 oportunidades extraordinarias. ¿Está? El triunfo inicial fue una oportunidad extraordinaria, porque políticamente tuvo todo el respaldo, pese a los pocos votos de diferencia que tuvo, pero tenía todo el respaldo y dice, bueno, listo, se acabó el populismo, hagamos otra cosa. La gente votó algo que se llamaba Cambiemos. Claro. Y lo refrenda en el 2017. En el 2017, y si te acordás bien, el gobierno gana, habla Macri, y dije, yo me comí la mague, parecía Goico en el año 93. Me comí la mague y digo,
este tipo de listo empezó el cambio ahora porque se refrendó, todo el mapa electoral era amarillo, listo, chao, ya tienen todo para hacer para adelante. Y a los 2 días, Duhovne habló Duhovne habló y tiró una reforma tributaria que fue exactamente lo contrario a lo que tendría que haber hecho. Y yo me acuerdo de ese día titulé Duhovne contradijo a Macri, le mató la reforma. Claro. Y en lugar de hacer una reforma espectacular, de abolir impuestos, de tirar al diablo todo el sistema de percepciones y retenciones, liberar a empresas, etcétera, no, convalidó un esquema impositivo que es lo que llevó a la Argentina a la miseria. Me acuerdo que Javier Milei sacó el cálculo que según la reforma de Duhovne, si funcionaba bien, que después funcionó mal, por supuesto, ya quedó en letra vacía, claro, la Argentina alcanzaba la presión tributaria de Chile en 75 años. O sea, vos fíjate lo que estamos hablando. Cuando vos tenés que tener casi una presión tributaria mejor que la de Chile, menor que la de Chile. Tal cual. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Este gobierno fue un mal gobierno. No hizo lo que tenía que hacer, no se animó, no pudo, no quiso, ya no interesa, es un tema de historiadores, claro. Y la Argentina quedó en peor posición que antes, pero no es comparable con el gobierno anterior, eso está claro. Gustavo, si Bolsonaro hace todo lo que dijo que iba a hacer, porque ya vimos con Macri que a veces dicen una cosa y hacen otra, pero si realmente lo hace y toma las medidas liberales, Brasil despega, y si Brasil despega, ¿nosotros vamos con él o las inversiones se van para allá y nosotros vamos para abajo? Mirá, hay una cuestión. Es una enorme, buenísima pregunta. Todas tus preguntas son buenas, los felicito, pero esta es realmente un tema muy interesante. Yo creo que Brasil despega y se despega de la Argentina. Claro. Porque Argentina hasta ahora tenía es un temor que estoy teniendo, no lo tengo suficientemente chequeado, tomarlo como opinión, pero sí, realmente es una preocupación. Argentina hasta ahora era la niña bonita de América Latina, porque era el país grande. El otro país modelo es Chile, pero Chile es muy chiquito, no tiene tanta relevancia. El otro país, respetuosamente lo digo, sí. Era el país grande de la región, el díscolo, el que siempre fue un quilombo, la gran desilusión del siglo XX, eso es un dato objetivo. Todo el mundo esperaba que Argentina sea Canadá y terminó pareciéndose más a África que a Canadá. Entonces, esto es real, estamos más cerca de África que el de Canadá. Sí. Íbamos a ser el granero del mundo, podíamos haber alimentado. Viene la Segunda Guerra, ¿no? No participamos en la Segunda Guerra, fuimos casi filonazis, y entonces no alimentamos después a los vencedores ni a los caídos. Bueno, la historia argentina, ya está. Pero estos últimos años con Macri fuimos la niña bonita de la región, éramos el contrapeso de Venezuela, Brasil estaba en un proceso de manipulite, y estaba muy convulsionado, éramos el referente. Ahora, si el referente es Bolsonaro, y se consolida en Brasil 2 cosas, la apertura económica y la lucha contra la corrupción, que creo que se van por lo menos están los jugadores para hacerlo, Moro y Guedes, cuidado que la niña bonita va a ser Brasil, y ponerle plata al defolteador serial de Argentina va a ser cada vez más costoso. O sea, va a ser más caro. Yo no manejo geopolítica, pero a menos que Trump quiera compensar el levantamiento de Brasil con levantar a la Argentina, no veo muchos motivos para que nos sigan poniendo plata. ¿Está? A nosotros, si querés, el delirio, el descalabro de Venezuela no fue funcional. Pues si Venezuela se hubiera civilizado y hubiera rajado a Maduro, no era necesario ponerle guita a Argentina. Entonces, a mí me da cierto temor el despegue de Brasil. Argentina en los 90... recordemos una cosa, en la década del 60 Argentina quintuplicaba el PIB per cápita de brasilero. Claro. Y en la década del 60 las cosas se medían de Argentina en relación de Brasil en relación a Argentina. Ahora somos 1/5 de Brasil en todo. Vos agarrás cualquier indicador, Brasil es por 5. En población, PBI, sí. Es muy sencilla la cuenta. Ahora yo creo que Argentina, en los 90 quisimos ser el furgón de cola de Brasil y el Mercosur no funcionó. Fue un bloque cerrado, chato, intrascendente, insípido. No funcionó. Ahora yo creo que Brasil, si despega, y si Brasil hace una zona, propone el Mercosur una zona de libre comercio y no una unión aduanera, es decir, que ellos puedan tener su política comercial que quieren, a la Argentina le harían un enorme favor, porque podríamos tener una política de apertura unilateral que no podemos tenerla con Brasil.
Tal cual. Así que estamos en el momento de definiciones. Yo soy más partidario que Brasil despega sin que despegue en Argentina. No es necesariamente que vamos a despegar, porque el comercio que tenemos con ellos es importante para nosotros, pero no es el fundamental para ellos. Tal cual. Entonces, Argentina es el primer socio comercial brasileño, pero al revés somos el quinto de ellos. Entonces, no tenemos tanta relevancia. Tal cual. Yo lo veo como una enorme preocupación, pero bueno, que sea como para poner las barras en remoja, ¿no? Sí, sí. Va a servir el ejemplo, aunque sea. Y para cerrar, Gustavo... Por lo menos ponerlo en las pilas. Sí. Te dejo tal vez la pregunta más importante de todas. ¿Cómo ves de cara a 2019 a Nueva Chicago? No. Chicago es una esperanza permanente. Yo todos los inicios de año apuesto que jugamos la Libertadores y vengo perdiendo grande, ¿viste? Pero no sé, bueno, viene segundo, primero, ahí capaz que metemos una sorpresita, alguna rachita y levantamos. Tenemos a Gomito con 44 años, este año cumple 45, así que impecable. Excelente. Esperanzado como siempre. Muchísimas gracias, Gustavo, a vos y a todos los referentes que siempre nos acompañan y nos enseñan tanto. La verdad que muchas gracias y un muy feliz 2019 para todos. Igualmente y a disposición, muchachos. Gracias por la nota. Gracias. Chao.